Muy bien, como cada fin de semana vamos a disfrutar de un discurso público basado en la Biblia, que en esta ocasión será presentado por el hermano Roberto Vega. Si quiere tomar nota, el título del discurso es Escuchemos y pongamos en práctica la palabra de Dios. Hermano Roberto, tiene toda nuestra atención. ¿Ha escuchado usted el término, le entró por un oído y le salió por el otro? Bueno, muchas veces, ¿no es cierto? A veces en la escuela se usa mucho este término. Y la idea es, no se refiere a aquellos que tienen problemas auditivos, porque si este fuera el caso, no habría ningún problema. Hoy en el mundo muchas congregaciones están haciendo lo correcto. De hecho, a través de congregaciones de lenguajes de señas, ¿no es cierto? Pueden escuchar aún no teniendo este sentido de la audición. Nos estamos refiriendo al otro refrán que dice, no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Y ahí sí, porque aunque tiene audición, no lo quiere hacer. Bueno, pueden haber muchos agravantes, ¿no? Y muchas veces quizás uno entienda la situación de las personas. Por ejemplo, piense en este detalle, lo que ocurre en la actualidad. Por ejemplo, los prejuicios, las filosofías humanas y otras distracciones que a veces hacen que uno se distraiga, ¿no es cierto? De prestar atención a lo que tenemos que escuchar. Pero qué bueno saber de que Jehová nos habla y nos habla de la manera tan apropiada para que podamos entender y capacitarnos y llegar a ser buenos ministros delante de Él. De hecho, Jehová hizo todo lo necesario para que pudiéramos hacerlo. Piense en esto. En Juan 3:16 dice que amó tanto Dios al mundo que para que todo aquel que ejerza fe tenga vida. Ese puso el puntapié inicial para que podamos obtener la vida. Y usó los medios. De hecho, tan ocupado debemos estar en esto que Jesús dijo en Juan 17:3, un texto muy conocido, que esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de Dios. Es decir, adquirir conocimiento implica un trabajo. O como dice la Biblia, prestar más que la acostumbrada atención a las cosas que son enseñadas por Jehová. ¿Cuál es la razón? Si uno lo ve ahí en una de las cartas que escribe el apóstol Pablo en Romanos 10:17, dice así, de modo que la fe sigue al mensaje que se oye, y el mensaje que se oye llega por medio de la palabra acerca de Cristo. Así que el mensaje viene por medio de Cristo, pero para esto obviamente necesitamos este sentido tan hermoso que tenemos los seres humanos, que es el sentido de la audición. Y qué bueno, ¿no es cierto?, cuando esto lo hacemos, porque sin duda esto hará que podamos regocijar el corazón de Jehová. Y como dijo Jesús mismo en Mateo 4:4, que no de solo de pan de vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Jehová. Y qué lindo, ¿no? Cuando uno empieza a escuchar a Jehová, deja que eso se introduzca dentro nuestro y entonces ahora comenzamos a ver de manera práctica todas las cosas que Jehová quiere que escuchemos. De hecho, aunque como vamos a considerar la atalaya, a veces se repiten algunas cosas, es cierto, y algunos dicen, ah, pues este ya lo vi, ¿para qué lo vuelvo a escuchar si ya lo había escuchado antes? En realidad, esto implica un trabajo, como dijimos, y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Que la repetición es la madre de la retención. Y Jehová quiere que todos pongamos en práctica sus enseñanzas. Así que estamos de acuerdo que no basta con solo escuchar, sino que tenemos que actuar. De hecho, ahí en Santiago, los animo a que puedan abrir sus Biblias, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 25, nos muestra justamente este detalle, ¿no? Que a veces uno, ¿no es cierto?, escucha pero se olvida. Pero dice Santiago, pero el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, no la oye y se olvida, sino que hace la obra y él será feliz en lo que hace.
Y es como cuando a veces uno se mira en el espejo, como Santiago dice, uno se mira en el espejo y se vuelve y ya se olvidó cómo estaba, despeinado. No, dice acá que tenemos que escuchar y persistir para que entonces ahora podamos entender a cabalidad todo lo que Jehová quiere que tengamos presente. Y Jehová nos da su ayuda. Una de estas es el Espíritu Santo. ¿No? Jesús dijo que deberíamos insistir en pedirle a Jehová su Espíritu Santo para que podamos tener cabalmente el conocimiento de Él. Y Jehová lo da de manera gratuita, no nos pide nada a cambio. Si nos da su Espíritu Santo y nos permite poder actuar. De hecho, el Espíritu Santo fomenta las libertades que necesitamos para poder llegar a agradarle a Jehová. Piensa en todos los cambios que uno ha aprendido a la luz de la Biblia cuando comienza a conocer la Biblia. Uno se entera de que, por ejemplo, Jehová no es parte de una Trinidad, que todo lo que está afectando a la humanidad le está afectando muchas veces porque quizás no prestan atención a las cosas que se necesitan. Por ejemplo, la, em, volver las armas en herramientas de trabajo. Hoy literalmente en toda la tierra nuestros hermanitos están haciendo esto, a pesar de que hay lugares implícitos en esos estados. Por eso es importante, ¿no es cierto?, que prestemos atención a la enseñanza de Jehová. Jehová nos hace recapacitar sobre estos aspectos. Claro, una muestra de agradecimiento es justamente eso, ¿no? Poder prestar atención. De hecho, Jehová nos dice, este es el camino, anden en él, y de hecho promete que la paz, ¿no es cierto?, llegará a ser justamente como las olas del mar, ¿no? Muy grande. Y es cierto, porque cuando uno comienza a aprender lo que la Biblia dice, uno comienza a ver las diferencias. Mire, piensa ahora lo que ocurre en muchas partes de la tierra. Guerras religiosas, territoriales. Los testigos de Jehová no nos envolvemos en estas cosas. Es cierto que nos afectan, porque a muchos de nuestros queridos hermanos que están en esos lugares están siendo afectados por estas cosas, pero no porque estén inmiscuidas en asuntos que no le corresponden, sino por un hecho, ¿no es cierto?, que le toca vivir en esas instancias. Por otro lado, es importante que podamos hacer todo lo que Jehová nos dice. Por eso es importante escuchar, decíamos al principio, que la audición es lo más importante, pero lo más importante también es poder poner en práctica lo que escuchamos. Es interesante este hecho porque fíjese, por ejemplo, cuando Jesús estuvo allí con ciertas personas, él le dijo en Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y Jesús dijo el que hace la voluntad de él. Y sin embargo, el relato continúa diciendo que algunos dirían, pero no hicimos esto, aquello, en favor de ti, en favor de tu nombre. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Nunca los conocí. ¿Cómo? Para que una persona diga, yo estuve haciendo este y estas cosas para tu nombre, y él diga, no te conocí, en algo tiene que haber fallado, ¿verdad? Bueno, es cierto, muchas veces quizás ocurre que están haciendo obras que no, Jesús nunca pidió. Es cierto, tenemos que ser bondadosos, misericordiosos, actuar con bondad para con nuestros hermanos y para con las personas que están dañadas. Pero su principal labor, la labor de Jesús fue predicar las buenas noticias. Eso era lo principal. Las demás cosas, obviamente, una consecuencia de ese amor que uno siente por la humanidad. Una ilustración que utilizó el libro Mi Seguidor hablaba de una persona que tenía que hacer un largo viaje, unos padres. Dice, bueno, y no pudieron llevar a sus hijos, porque a ese lugar donde iban tenían que ir los dos. Entonces, ¿qué hicieron? Contrataron, ¿no es cierto?, a una persona para que los cuidara. ¿Y cuáles fueron las recomendaciones? Atienda a los niños, dale de comer, manténlos limpios, cuídelos bien para que no se vayan a lastimar. Claro, y cuando vuelven, dice la ilustración esta, los padres horrorizados ven que sus hijos están sucios, lastimados, muertos de hambre. Y la empleada estaba arriba en una escalera y limpiando las ventanas y estaba la casa de chunchiche. ¿Y los niños? ¿Cuál era lo que le habían encargado de los padres?
que cuidaran de sus hijos. Las demás cosas no les había pedido. Dice, no, no te pedimos eso. Bueno, lo mismo ocurre hoy, ¿no es cierto?, con respecto a la humanidad. Es cierto que están haciendo algunas obras maravillosas porque lo hacen, no lo podemos negar, pero no están dando atención a lo que es principal. Cuidar de las personas que están a su cargo, alimentarlas en sentido espiritual para que entonces no estén confundidas como están en la actualidad, ¿no es cierto?, creyendo en enseñanzas que lamentablemente dejan mucho que desear con respecto a lo que Jehová ha enseñado. Eso es lo principal y eso es lo que quería Jehová que hicieran. Por eso Jesús dijo muy apropiadamente, no los conocí, porque no hicieron las obras que le he enviado a hacer. Por eso es importante que nosotros también prestemos más que la acostumbrada atención a estos hechos. Así que, en síntesis, ¿qué es lo que hacemos si estamos escuchando con atención? Es cierto, queremos hacer obras bondadosas para la humanidad. De hecho, se está haciendo. En muchos lugares donde hay desastres catastróficos, los hermanos están, ¿no es cierto?, contribuyendo. Y de aquí mismo, de cada una de las congregaciones también, con nuestros aportes allí en la cajita de Mateo 24 a 14, se utilizan para esto, para ayudar a personas que han sido dañadas, para llevar a cabo esta obra maravillosa que, ¿no es cierto?, se está realizando en toda la tierra. Pero lo fundamental es predicar, enseñarle a la gente. Hay un viejo refrán que dice, si tú le das la comida a una persona un día, le estás dando la comida del día. Si le enseñas a pescar, entonces le dará la comida para siempre. Y eso es lo que tenemos que hacer, enseñarle a las personas a que aprendan, para que entonces, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, no solo haciendo esto te salvarás a ti mismo, sino también a los que te escuchan. Y este ha sido el resultado. Hoy vemos, ¿no es cierto?, más de 8,5 millones de testigos en toda la tierra. Estamos predicando estas buenas nuevas. No es producto de la casualidad, es producto del trabajo que se ha realizado a través de todo este tiempo. Por eso, esta tarea de predicar la palabra de Dios es algo que Jesús vino cuando estuvo en la tierra y hizo fundamentalmente. Cuando Pilato le preguntó, ¿tú eres rey? Y le dijo, tú mismo lo has dicho, para esto he venido, para enseñar, para ayudar a la gente. Y eso fue principalmente lo que hizo, es cierto. Jesús curó a personas, resucitó a muchas personas, pero su obra principal fue predicar. De hecho, instruyó a los apóstoles para que predicaran e hicieran la obra de manera apropiada. Les dio instrucciones precisas con respecto a la predicación. Primero a los que son los hijos del pueblo de Israel y después a las naciones. Pero le dio instrucciones para esto, para que pudieran estas personas, ¿no es cierto?, llegar a salvarse. Y él hizo eso y mandó a las personas a que hiciéramos también exactamente esto. De hecho, ahí en Mateo 28, 19, 20, un texto muy conocido, muestra que hay una labor importante que hacer en este tiempo. No solo de predicar, sino también de enseñar, estudiar con las personas, revisitarlas. En síntesis, llevarlas a que el paso final, que puedan llegar a bautizarse. Es todo un trabajo, ¿verdad? Porque no es sencillo hacer todo este trabajo, porque requiere esfuerzo, requiere tiempo, pero estaríamos haciendo lo que Jehová quiere que hagamos, ayudar a las personas a que puedan obtener la vida y entonces hacer que estas personas también puedan estar allí junto con nosotros. De hecho, en el primer siglo los cristianos hicieron esto. Por ejemplo, en Hechos capítulo 28, versículos 30 y 31, habla de Pablo, que alquiló una casa y dice que todos los días recibía a las personas a fin de enseñarles las cosas que la Biblia enseña. Qué bueno, ¿no? Saber de que estas personas no solo se dedicaron a hacer otras cosas que son importantes, sino que se dedicaron a la enseñanza de las buenas noticias en su territorio. De hecho, Jesús dijo muy apropiadamente en Hechos 1:8 que llegaría el tiempo en que hasta las naciones más lejanas de la tierra recibirían esto. Y es cierto, Jesús predicó en Jerusalén, Judea, en esos circuitos allí. Hoy estamos en más de 200 países. Y qué bueno, ¿no?, esta obra que se está realizando a favor de todas las personas en toda la tierra. No es producto, como dijimos, de la casualidad, sino de la predicación que se está realizando de manera apropiada.
También dijo Jesús que los que escuchan el mensaje y responden serían como una tierra buena. Vio que cuando uno va, acá se conoce las chacras, por ejemplo, a veces uno tira una semilla a la tierra y salen las plantas ahí. ¿Y cómo? Y sí, es producto de la tierra, tierra buena. Bueno, lo mismo ocurre en la actualidad, ¿no? Uno va predicando y es cierto que muchas personas nos dicen, no, no, váyanse, no vayan a lavar los platos, ¿no? Algunas veces han respondido esto, pero muchas personas responden favorablemente y escuchan. Es más, muchas se sorprenden por las enseñanzas que la Biblia tiene con respecto a lo que es la esperanza del reino. Al otro día hablando con un joven, me mostrábamos justamente el tema que estamos utilizando del Padre Nuestro y lo que significa para nosotros, o lo que debería significar, porque muchos creen, yo le decía que todos se van a ir al cielo, y la pregunta es, ¿por qué dice Jesús que se haga la voluntad de Dios en la tierra? ¿Para qué? Bueno, pudimos razonar con este joven y quedó impresionado, entonces quedamos en volver para poder continuar esta conversación. Muchas personas responden así, favorablemente. Claro, no son todos, pero hay personas todavía que están escuchando a pesar de que el tiempo cada vez se ha encrudecido más. Y llegan a ser, ¿no es cierto?, con el tiempo proclamadores bueno, de las buenas nuevas. ¿Eh? Y eso es lo que esperamos, ¿no es cierto?, todos quienes conformamos el pueblo de Dios. Así que, en síntesis, no podemos estar haciendo la voluntad de Dios si no participamos en la predicación de las buenas nuevas. Si queremos hacer eso, tenemos que predicar. De hecho, Pablo en Romanos 10, 13 al 15 dice, porque todo el que invoque el nombre de Jehová será salvado. Sin embargo, ¿cómo lo invocarán si no han puesto fe en él? ¿Y cómo pondrán fe en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo oirán sin alguien que predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enviados? Tal como está escrito. Qué hermosos son los pies de los que declaran buenas noticias de cosas buenas. Qué bueno, ¿no? Hermosos pies, como decía en una asamblea, ¿no? Pies polvorientos. ¿Cuándo pueden ser hermosos? No, no es por los pies en síntesis, sino es por lo que hacen estos pies al llevar a sus personas, ¿no es cierto? O a las personas, al llevar las buenas nuevas a todas las personas. Así que realmente esta cosecha que se está realizando a nivel mundial ha sido exitosa. Es cierto que quizás algunos de pronto a lo mejor no hemos logrado el objetivo, pero no es por mala voluntad. Quizás nos tocó estar en algún lugar, ¿no es cierto?, que no correspondía. Piensen en Noé. ¿Cuántos se salvaron? 8. Él y su familia. Y que las demás personas no podían haber entrado al arca. Podían haber entrado tranquilamente, pero no hicieron caso. Dijo Jesús hasta que no entró al arca y entonces vino el diluvio. Pero felizmente, hermano, podemos decir de que en la actualidad hay muchas personas que están escuchando estas buenas noticias. Por eso es importante escuchar bien, para que entonces podamos poner en práctica, ¿no es cierto?, todo lo que oímos, a fin de que podamos ayudar a las personas de manera apropiada. Y sin duda la urgencia de los tiempos muestran esto. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de la atalaya, pero cómo es que el tiempo del fin se acerca raudamente. No hay tiempo para estar mirando hacia los costados. O el texto del día. Recuerda que decía de Pedro. Pedro desvió su mirada. Al principio comenzó a caminar sobre el agua, pero después desvió su mirada y se hundió. A veces nos puede ocurrir eso. Podemos andar por mucho tiempo caminando bien, excelente, pero de repente comenzamos a mirar al costado y nos podemos hundir, como le pasó a Pedro, o como le pasó a la esposa de Lot, quedar convertido en un pilar de sal. Bueno, no creo que se vaya a convertir nadie en pilar de sal, pero es interesante ver estos ejemplos porque nos ayudan a ver de que desviar nuestra mirada hacia cosas que no son tan importantes puede afectar nuestra manera de ser. Y no es eso lo que Jehová nos enseña en este tiempo, ¿no? Nos dice que seamos sencillos y que busquemos las cosas elementales. Porque piensa en este detalle, hermano. Ahora en Israel, en la franja de Gaza, están en guerra. Como en Rusia también, ¿no? Los hermanitos han perdido casi todo. Pero los hermanitos han perdido todo, sus casas, todo aquello que configuraban, que pensaban de que era una parte segura de su vida, hoy ya no lo tienen.
Y fue en un abrir y cerrar de ojos. Y eso nos puede ocurrir a cualquiera en cualquier lugar. No vamos a decir que va a ser todo lo mismo en todo lugar, no, no. Pero nos puede ocurrir quizás una situación así. O otras que estén emparentadas, ¿no es cierto?, con situaciones como esta que hagan perder el equilibrio o los pasos que tenemos que dar. Por eso es importante que, como dijo el apóstol Pablo en Hebreos 5:11, que lo podemos leer, eh, dijo él, tenemos mucho que decir acerca de él, pero es difícil de explicar, porque ustedes se han vuelto lentos para entender. Así que no es que no se pueda explicar. La lentitud hacía de que, bueno, a veces caminemos más despacio o no entendamos las cosas como realmente Jehová quiere que entendamos. Así que la importancia es escuchar y hacer. Son dos cosas importantes que van a unada, ¿no? No podemos usarlas de forma independiente, sino que tenemos que actuar mancomunadamente en ambas cosas. Por eso es bueno que aprovechemos en la actualidad todo lo que Jehová nos da mediante su organización, para que entonces podamos estar fuertes, firmes. Y piensen en este detalle. ¿Cómo Jehová nos conduce o cómo nos ayuda en este tiempo? Bueno, acá hablamos de la organización. ¿Quiénes son parte de esta organización? Bueno, el esclavo fiel y prudente. Es el conducto que Jehová tiene hoy para enseñarnos, para instruirnos. ¿Cuántos cambios ha hecho la organización? Pero qué bueno, ¿no? Porque eso ha permitido que podamos enriquecernos en sentido espiritual. Si no, piensen en las reuniones de entre semana. ¿Verdad que está todo muy bien ideado para que podamos tener una mejor comprensión? Nos ha facilitado muchas cosas. Bueno, el esclavo prudente ha hecho, ¿no es cierto?, de manera apropiada, ¿no es cierto?, todas estas cosas para que podamos ser más ágiles, más dinámicos. De hecho, las salidas a predicar, uno puede ver de que es más práctico, porque no solo hacíamos sermón del monte, como quizás algunos años antes, ¿no es cierto? No, estaban estos famosos sermón del monte, yo me recuerdo porque eh, estábamos con una hermana predicando y la hermana comenzó a hablar, y el sermón del monte era como un bosquejo, que teníamos que saberlo de memoria. Algunos quizás no se acuerdan de eso. Y la hermana le ponía el pie en la puerta. Entonces, bueno, hasta que no terminaba de dar el sermón, lamentablemente murió hace muy poco esta hermana. Pero no, eso no es, ya no corremos. Ahora es interactuar, como dice el libro, enseñar, ¿no? Interactuar con las personas, porque eso es lo que queremos hacer, conversar sobre las cosas para que ellos razonen, no para introducirle información de la mente, no, no, no es esa la idea, sino es interactuar para que entonces podamos hacer que capten ellos por sí solos esta situación que la Biblia enseña, que es muy sencilla, aunque a veces cuesta, como decía ahí anteriormente. Así que prestemos mucho cuidado a esto, a lo que dice el esclavo, a lo que nos enseña. Leamos todas las publicaciones que nos ha preparado. Y notó que ahora no hay tantas revistas como antes, ¿no? Cada 15 días una revista. Y ahora no hay tantas revistas. ¿Y entonces qué? Bueno, nos conformamos con la información que da el esclavo y punto. Mira, hay mucho ahí en el baúl, hay mucho para investigar. Y temas que muchas veces lo estamos pasando en la actualidad. Por ejemplo, el de las pestes. Hace unos años atrás hablaban de despertar sobre las pestes. Claro, uno no las veía y decía, no les daba mucha importancia. Pero hoy, lamentablemente, una peste causó 2 años de atraso, ¿no es cierto?, en el mundo. 2 años. Felizmente nosotros no nos atrasamos, porque seguimos adelante, tuvimos programas educativos que nos ayudaron a continuar, pero el mundo en general, 2 años atrás. Nosotros sabíamos que eso iba a ocurrir, porque la organización, el esclavo, lo adelantó con mucho tiempo. Otra forma es, ¿no es cierto?, estando en las reuniones, como ustedes están esta mañana, o quizás algunos estén por Zoom, algunos quizás no puedan venir a las reuniones y están por Zoom, pero están ahí, atentos a la instrucción que Jehová nos está dando en este tiempo. No sabemos cuándo va a ser el tiempo del fin, pero supongamos que un buen día de, bueno, hoy, después de esta reunión, vamos a ir a tal lugar porque tenemos que proteger nuestras vidas. Y si no estamos o no hemos escuchado, quizás o a través del Zoom no hemos escuchado las instrucciones, ¿qué va a pasar? Recuerdo hace unos años atrás cuando la proscripción
Se decía en la última, en la reunión se decía en la última parte, decía, bueno, la próxima semana nos vamos a juntar allá en Las Bardas, en tal lugar. Y si no estábamos ahí, nos estábamos perdidos, preguntando. Y no era la idea. Teníamos que estar atentos a fin de que podamos recibir las instrucciones. Así que qué bueno, ¿no? Podamos seguir en las reuniones, las publicaciones que nos dan o nos ayudan a entender mejor la Biblia. Y por otro lado, establecer un buen programa de estudio, tanto de familia como individual. ¿Se acuerda que antes era el estudio del libro de congregación? ¿En qué se convirtió? Bueno, quizás uno dice, bueno, no hay un día menos de reunión, pero no era la idea. La idea era que ese día menos de reunión fuera utilizado para capacitarnos como familia, estudio de familia. Y qué bueno cuando nos lleva adelante ese programa, porque en él se pueden tratar temas que no a toda la congregación le interesan. Quizás alguno tenga otras cosas interesantes que analizar. Y qué buena oportunidad para poder lograr este objetivo en ese lugar. ¿No es cierto? Estudio, ¿no es cierto? Estudio de familia. O en lo personal. No es que solamente estudio de familia, sino que en lo personal también tenemos que capacitarnos para poder responder preguntas, para poder satisfacer, ¿no es cierto?, nuestro deseo espiritual y poder continuar. Como dice la atalaya, a veces uno quizás las profecías, ¿no? ¿Cuántas profecías que a veces nos costaba antes? Las de las 70 semanas. Uno la explicaba, pero medio de memoria, ¿no? ¿Se acuerdan hace unos años atrás? Y hoy está tan fácil para poderlas explicar, dibujadas para que uno las entienda primero uno y después las explique de manera apropiada a las personas. Bueno, eso ha logrado, ¿no es cierto?, el que nos sigamos alimentando del alimento que nos permite o nos da el esclavo fiel y prudente. Así que si aprovechamos todo lo que Jehová nos da, demostraremos que estamos fijando bien nuestra mente en las cosas espirituales y estamos prestando atención a lo que se nos dice para que entonces podamos ponerlo en práctica. Así de esta manera podamos lograr, ¿no es cierto?, lo que dijo Jesús en Lucas 8:18. Dicen, así que fíjense bien en cómo escuchan, porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que se imagina que tiene. Así que podemos perder todo. Quizás uno diga, no, yo no voy a perder. Sí, porque si uno no pone atención, como dijo Jesús, podemos perder hasta los que no imaginamos lo que tenemos. Por otro lado, también la Biblia dice que vendrán muchas bendiciones. La gente que haga, ¿no es cierto?, la voluntad de Dios, andará por un camino o por el otro. Jesús habló de dos caminos. Dice uno que conduce a vida, el otro que conduce a la muerte. Ahí en Mateo capítulo 7, versículo 24, que nos animo a leer, Mateo 7, 24, dice, por lo tanto, todo el que escuche lo que he dicho y lo haga, será como el hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. La pregunta es, ¿dónde estamos haciendo nuestra edificación? ¿A la orilla del mar, ahí sobre la arena, o sobre una roca? Bueno, si lo estamos haciendo sobre una roca, felizmente entonces podemos estar establecidos de una manera apropiada. Obedeceremos la palabra de Dios y contaremos con la aprobación divina de nuestro Padre Celestial para lograr, ¿no es cierto?, lo que es la vida que realmente queremos. Por eso la pregunta que todos quizás podamos hacer, ¿estoy yo alcanzando todas estas metas que Jehová quiere mediante su organización o está tratando de ayudar a que podamos entender? Bueno, recordemos, al principio decíamos que escuchar no solo es tener un oído y a veces satisfacer nuestro deseo intelectual o como dice la atalaya, algunos para simplemente contrarrestar a aquellos que predicamos las buenas nuevas, ¿eh? Algunos dicen, estudian para eso. Y esa no es la idea. Jehová quiere que nos edifiquemos a fin de que podamos ser personas útiles y que podamos pasar al nuevo mundo de manera apropiada. Pero claro, todo esto se puede lograr haciendo solo una cosa, escuchando y poniendo en práctica lo que la palabra de Dios nos dice.